Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli. El animal vencido retiene su esperanza. Su corazón enfermo aún lame resina. Su voz llora vocales que dilatan la hierba. Anhela su guarida y, sin embargo, escribe. Hirió su voluntad vagando por la tarde para nombrar la sombra de Dios y del granizo. Ha visto en el estuario del bosque su palabra, mientras el alba asoma sus raíces al luto y al hueco del amor donde las bestias gimen. Es un poema de mi invitado, o parte de un poema de mi invitado, que es el poeta Benjamín León, quien nació en La Serena el año 1974. Ha publicado La luz de los metales, Diputación de Cáceres, el año 2009. Es ganador del 12º premio de poesía Flor de Jara para no morir, Durandó 2013, Sevilla. Canciones para animales ciegos, Premium 2013, 32º premio hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez de Huelva. Su obra forma parte de diversas antologías literarias. Bienvenido a Flashback, Poetic Education for the World, poeta Benjamín León. Hola Agustín, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están acompañando a esta hora en este programa tuyo acerca de la poesía y donde podemos dialogar de estas cosas tan esenciales y tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que pienso es en el texto que leí al comienzo, y eso obviamente me lleva a tu obra, la razón, una de las razones por esta invitación, para compartir un tema que nos apasiona a nosotros, y yo sé que hay auditores que nos siguen y les importa mucho la poesía y también esta vertiente que es la educación poética. Pero quiero que nos hables un poquito de tu obra, cómo nació, desde qué tiempo se estás escribiendo y si hay más libros que estos que yo he mencionado o solamente son estos, porque yo lo miré como una cantidad bien interesante. Yo la verdad que he publicado y me arrepiento de haberlo hecho tan pronto y pienso que debía haberme quedado en menos, porque quizás la cantidad ideal para mí sería solamente publicar 3 en mi vida. Sí, en cuanto a cómo se da la poesía, cómo surge, sabemos que la poesía es un fenómeno, es algo maravilloso que existe, que ocurre desde un inicio muy relacionado a la infancia. La mayoría de los que escriben, la mayoría de los grandes poetas han tenido una infancia que les ha llevado a la escritura. Yo crecí en un contexto donde el lenguaje, la palabra, la sensibilidad, la costumbre de respetar al otro a través del lenguaje era una costumbre cotidiana. Y por lo tanto, engalanar las conversaciones con el diálogo casi poético también era frecuente. Por lo tanto, tuve esa opción de recibir ese magnífico ejemplo y luego también, por supuesto, a través de la lectura. Sabemos que eran tiempos distintos en el país y donde no había necesariamente libros disponibles. Sin embargo, en mi casa había una pequeña biblioteca que tenía 2 libros, un libro y un cancionero que me llamaban a mí particularmente la atención, 2 de las más grandes mujeres de nuestra lengua, Gabriela Mistral y Violeta Parra, quienes fueron las que primeramente alumbraron con poesía mi palabra y mi pensamiento, alumbraron poéticamente, y desde ella empecé yo a construir un lenguaje poético que se ha visto de alguna manera reflejado en los libros
libros que han sido publicados principalmente en España, pero que están ahí como una suerte de reflejo de ese trabajo y de ese amor a la palabra poética, a la palabra con sentido y también con compromiso, ¿no? La poesía siempre tiene compromiso. Aprovechando el tiempo, me gustaría, para que los auditores conozcan tu obra, que nos puedas compartir algunos textos de tu autoría. Bueno, voy a leer algunos poemas, o un poema de mi libro Canciones para Animales Ciegos, que es un libro que publiqué por allá por el año 2013. La verdad es que después de eso he publicado algunas antologías donde reúno obras de algunos autores, pero no he publicado un libro de poesía mío, aunque sí tengo últimamente un libro que salió el año pasado, que es un estudio sobre Gabriela Mistral, que se llama La Palabra Elemental, pero es una compilación de textos de Gabriela Mistral. Entonces voy a leer un poema de mi libro Canciones para Animales Ciegos, el segundo poema, dice así. Hacia el degüelle van los animales ciegos, sus corazones gimen, sus voluntades sangran, y en sus pupilas yacen la luz y la certeza. El peso de la noche se extiende por sus lomos, y la humedad carcome con hambre e injusticia. Cruzan entre cadáveres de anónimos hermanos, lloran en mansedumbre de la desaparición, arrastran la cadena que sostiene el insomnio, huelen traición y mierda, oyen los alaridos, oyen cuchillas, fierros, desagües del horror, envolturas de plástico, urgencias y balanzas que asoman a la mano que marca la sentencia. Se degüelle van los animales ciegos. Mi corazón les llora, mi corazón es prójimo, hierba de su dolor, su voz, su semejanza. Gracias, Benjamín. Quiero hacer una conexión entre la poesía y la naturaleza, como tal vez el cimiento de ella, y como estamos en una época en donde los ecosistemas, el clima que denota que hay un problema en la naturaleza, ¿qué relación puede haber entre ella y tu poesía? Bueno, yo creo que la naturaleza y todo aquello que está ante nuestros ojos visibles y también ante los ojos invisibles que cada uno de nosotros tiene, donde podemos contemplar ciertas cualidades y ciertas cosas, se relacionan directamente con la poesía. Yo siempre hago la diferenciación entre lo que es un poema y lo que es la poesía. El poema es la estructura lingüística, el cuerpo, el artefacto, es el lugar donde depositamos las palabras y cuelgan los ritmos, y van las imágenes y las figuras literarias y todo eso que embellece desde el idioma, ¿no? Desde la palabra. Pero la poesía es otra cosa. La poesía tiene que ver con los actos de belleza que están tanto dentro de todo lo que corresponde a la naturaleza, aquello que podemos ver y aquello que podemos sentir de alguna manera, y también están directamente relacionados con los actos de humanidad, con los actos necesarios que tenemos que tener los unos con los otros, cada ser humano, ¿no? La preocupación por los demás, la belleza en el lenguaje, en el trato, en la dignificación también de todo lo que existe, la relación con los animales, nuestros hermanos menores, como decía Baudelaire. Creo que es fundamental esa relación del poema con todo lo que existe. De alguna manera nutre la palabra también todo ese conjunto de cosas. Gabriela Mistral decía que ella había visto en el cerro a su madre, ¿no? El cerro era como su madre, lo veía como algo vivo, presente, como algo que estaba latiendo ahí frente a ella. Por lo tanto, también la naturaleza fue capaz de nutrir su lenguaje literario, su lenguaje poético, su lenguaje de prosa, todo ese lenguaje que hizo de ella una persona que representara todas las aspiraciones del pueblo latinoamericano. Y creo que de alguna manera tenemos que saber nutrirnos, tomar, aprender toda esa belleza que está en el universo, en el mundo, y poder traducirlos en palabras. Creo que hace falta, de alguna manera, reivindicar la belleza a través del lenguaje. Me llamó la atención tu especificación en un momento cuando dices la relación del poema
con la naturaleza. Pero ahora podríamos hablar de la relación del que hace el poema, del poeta. ¿Cuál debería ser la relación que él debería tener en este mundo actual con el planeta? ¿Tú crees que está ocupando el rol adecuado? Si tu explicación en relación al poema o al contenido o a los contenidos que el poeta intenta deslizar dentro del poema, pero el poeta, ¿crees tú que está ocupando su lugar debidamente? Yo creo que es muy importante la poesía hoy día en nuestro mundo, sobre todo en este último tiempo pandémico. Creo que la poesía y todo lo que es manifestación artística que tiene poesía es vital dentro de lo que tiene que ver con salvaguardar la espiritualidad de los seres humanos. No me refiero con esto solo a la parte ecológica, me refiero a la parte física, humana, espiritual, psicológica. Creo que es muy importante hoy día la voz del poeta transitando por las calles y las arterias de los corazones de quienes están viviendo lastimosamente este ciclo tan triste y tan doloroso. La poesía sabemos que tiene que ver con todas esas cosas esenciales e indecibles, cosas que uno no puede decir. Sabemos que nada tiene que ver el dolor con el dolor. Por lo tanto, la palabra, como queda corta la palabra que es usada de forma pragmática y también de forma utilitaria, por lo tanto, hace imprescindible el hecho de que exista el lenguaje poético como una manera de poder canalizar las grandes emociones de la sociedad. Y desde ese punto de vista, yo creo que la voz del poeta es imprescindible en este tiempo. Ahora bien, por supuesto, creo que la poesía está del lado de la naturaleza, de cierta forma ecológica, porque quizás no bajo los parámetros ecologistas que tienen las diferentes entidades que se dedican a esto, ¿no? Pero sí desde una perspectiva en que la poesía defiende la belleza, trata de sostenerla bajo esa estructura que decía anteriormente, y para ello también toma una actitud del poeta de valentía, de reivindicar la belleza a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través de los actos y a través de la representación. Quizás, aunque eso es mucho decir representación, pero por lo menos se representa a sí mismo ante el dolor y con ello también representa a varios otros que quizás no tienen la herramienta para poder hacer de la poesía su forma de expresión de lo que está sucediendo. Considerando la importancia entonces de la poesía, y que también esta puede y debe estar en un poema, me gustaría que tú nos compartieras en este momento otro de tus textos. Claro, encantado. Voy a leer un poema cortito que dice así. La noche es una hembra herida por el sueño, amada en los cartílagos oscuros donde transita el río y el roce equinoccial de las estrellas. No la despierte el ángel que transgrede, no arrastre su cordel la luna. Ceda su corazón al rezo del fantasma que ondula entre los árboles y al ciego que adivina la belleza. Abra su majestad el velo y diga que no es cierto lo que ves ni lo que escribe. Sea su negación lo transparente, y en ella viajen barcos y asteroides hasta morder la paz de su cintura. Cruza esta yegua triste, toda incógnita para acceder al lecho, para morder la única certeza que vamos a la muerte. Yo también la he nombrado, y he puesto en mí su carne y su esperanza, la atmósfera felina que atraviesa el signo. En esta fábula de grises, hágase el fin la rosa. Tú has hablado anteriormente del lugar de importancia que debería ocupar el poeta en la sociedad, pero sabemos esto que no ocurre en la realidad. Entonces te llevo al siguiente tema. Tal vez el poeta en el aula sería un modo, una fórmula para que a través de las nuevas generaciones el poeta tenga una real presencia en la sociedad. ¿Crees tú que a través de una educación poética donde el poeta esté presente en el aula
pueda permitirse así que los beneficios de la poesía puedan ungir a toda una sociedad? Para responder tu pregunta, quiero hacer memoria a cuando Gabriela Mistral publicó ya hace tantos años atrás, pero ya por 1924, el libro Ternura, que era un libro compuesto de rondas infantiles, que ella dijo que había querido hacer una poesía escolar nueva, porque la que había en boga no la satisfacía, ¿no? Y quería una poesía que no por ser escolar deje de ser poesía, ¿no? Dice que tiene que ser más delicada que cualquiera, más honda, más impregnada de cosas. Gabriela Mistral buscó hacer una poesía nueva porque tenía la convicción de que la manera de poder verdaderamente generar cambio en la sociedad era a través de establecer en los corazones de los más pequeños esa sensibilidad necesaria, que ellos pudieran aprender una poesía que verdaderamente hiciera algo, creara algo, cambiara algo de lo que tiene que ver la visión del mundo. De alguna manera, por eso cuando escucho que se dice casi de forma peyorativa, ¿no? Las rondas infantiles de Gabriela Mistral y bla, 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 me parece un argumento bastante liviano, porque yo creo que son rondas esenciales, porque tienen un contenido social importante para su época y para la nuestra tal vez más. Desde ese punto de vista, respondo a tu pregunta diciendo que el poeta tiene que estar presente en las aulas. No es una opción, es un peregrinaje esto y es una necesidad urgente de poder estar en las aulas, estar buscando, cultivando de alguna manera a aquellos pequeños que tienen un corazón dado a la lectura, una inquietud y que aún cultivan el asombro, que es eso que con el tiempo perdemos. Entonces, yo creo que es fundamental que los que escriben poesía, los poetas, todos los artistas estén dentro de las salas de clase. Aunque aquí hay un tema, yo creo que todo lo que tiene que ver con los organismos de educación también debieran facilitar la entrada de este grupo selecto de personas a lo que es este contexto educativo. Por lo tanto, sí, es vital sin duda responder mi pregunta. Tengo que decir que nuestro invitado, algo que no comenté, es profesor y por lo tanto tiene una gran experiencia también transmitiendo una educación poética a través del conocimiento personal de la poesía, que también es el producto de su genio, de su alma, y eso es un valor agregado que tú tienes, y en ese sentido te relacionas muy bien con Gabriela Mistral, que fue tu poeta en los inicios, en tu juventud, infancia, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes tú relacionar ese vínculo en el aula? ¿Cómo sientes tú que lo llevas a cabo? Bueno, ya que mencionas a Gabriela Mistral, y yo también lo he mencionado un poco, diría que ella misma dijo, la enseñanza es una de las más altas poesías. Yo creo que enseñar debe ser un acto poético. El profesor, la maestra, el maestro tiene que ser un artista, tiene que cultivar el don del lenguaje, el don de la gracia y todo aquello que está tan bien descrito en diferentes documentos que desde la literatura y la belleza se han creado para poder hacer clases dignas de nuestros estudiantes. Desde ese punto de vista yo intento hacer que la poesía sea algo cotidiano y creo que no hay manera más básica, digamos, y necesaria que es leyendo los poemas de los estudiantes, hablándole de la literatura, tratando de analizarlos, no con el sentido técnico, teórico que las universidades intentan impregnar a los análisis literarios o que vemos en diversas páginas que se dedican al uso, no, sino con el sentido de conmover, de hacer que ellos entiendan el valor de un poema y que un poema es una herramienta, que es un lugar donde van a poder refugiarse cuando la tormenta de la vida esté golpeándolos de diversas maneras. Ahí podrán ellos llegar tranquilamente y abrigarse al calor de las palabras que han preservado quizás en la memoria o en la comprensión. Un verso puede salvar también una vida, así que
Eso es lo que intentamos, hacer de la poesía actos cotidianos, hablar desde la belleza, tanto en la forma de expresar incluso los contenidos más sistemáticos de todo lo que tiene que ver con la educación, hasta lo que está relacionado a la poesía misma. Y desde este punto de vista también intento siempre estar llevando a conocidos, amigos, poetas, artistas de diferentes áreas, especialistas en diferentes áreas. Yo creo que ojalá todas las especialidades debieran pasar por las aulas y desde un punto de vista, desde la experiencia y relacionándolos con los contenidos y el currículum académico, hacer que la enseñanza fluya, ¿no? Que vaya un gerente comercial, un ingeniero comercial, gerente de una empresa, a hablarles y mostrarles cómo se lleva a cabo la empresa. Con un sentido de belleza y sensibilidad también se puede hacer eso. Hay poetas que son ingenieros, perfectamente pueden ir al aula y hablarles de matemáticas desde otra mirada. Entonces yo creo que de esa manera intento vincular todo lo que es la poesía a la aula cotidiana. Benjamín, ya estamos a punto de cerrar nuestra conversación. Para terminar, me gustaría que quedara en esta atmósfera radiofónica uno de tus poemas. Bueno, vamos a leer un poema. Entonces voy a leer este tema de mi libro Canciones para animales ciegos. Se habla un poco acerca de la poesía también, ¿no? Cómo llega, dice así. Forjar la luz, abrir su canto matinal, llegar a la palabra y enumerar su cuerpo. Pedir la desnudez como el aceite virgen que expande su sonido al fondo de la carne, y cruza en lo gozoso o en la profunda muerte, y se vuelve metal, semilla, sangre o tierra y nace lo terrible. Abrir los cielos, abrir su pálpito más puro, su costura más débil, y perpetuar el grito con un lenguaje nuevo, para escribir el fuego, para que ocurra el agua, para escribir la sal y el silencio y la sombra. Muchas gracias, Benjamín. Ha sido un gusto tenerte en Flashback, Poetic Education for the World, y seguramente en el futuro, en el porvenir, tendremos otra conversación más junto a la poesía. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias a ti, Agustín, y te felicito por todo tu trabajo de divulgación literaria en las aulas. Muchas gracias y un cariñoso saludo. Gracias. Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.